La contribución más significativa al desarrollo y la creación de dispositivos o equipos técnicos para la evaluación funcional del organismo en sistema de análisis no lineal, NLS, fue hecha por científicos rusos, particularmente por el académico Sviatoslav Nesterov. Al aplicar dichos logros, el Instituto de Psicofísica Aplicada, encabezado por el miembro de la Academia de Ciencias Médicas y Técnicas, la señora Vieira Nesterova, produjo varias series de sistemas de equipos informáticos de diagnóstico de torsión no lineal de clase Metatron, basada en la fuente de la aplicación creada por el académico Anatoly Akimov. Dichos equipos informáticos nos permiten evaluar objetivamente la magnitud de entropía de los diferentes niveles de su organización, del organismo, del sistema de órgano, del tejido, celular, subcelular, molecular. Las investigaciones científicas del siglo pasado confirmaron el alto significado biológico. La zona de baja frecuencia de las oscilaciones de onda de 0,7 GHz hasta 13 GHz, especialmente en los márgenes de dicha zona o área, se encuentran los armónicos centrales de las células funcionalmente especializadas del organismo humano y de otros mamíferos. El uso de estos como cargas modulares de situación durante la evaluación de la realización cuantitativa de los momentos de espines de distintos vectores permitió diferenciar funcionalmente a numerosas células y observar sus posibles estados de fase. El equipo de diagnóstico NLS dispone de dos sistemas expertos, que reflejan un carácter cuantitativo de correlación de los vectores de espines de polarización derecha e izquierda, tal como los modelos relativamente individuales del organismo, primer sistema, que como los puntos individuales de referencia en los márgenes de los modelos especiales, segundo sistema. Como base del funcionamiento del primer sistema experto, sirve el estudio de la respuesta biológica de la zona o local determinado del organismo, desde la proteína molecular hasta el organismo en general, a la serie estandarte preestablecida de frecuencia modular, 1,8-8,2 GHz, en condiciones de prevalencia de cada uno de los dos vectores, de los espines de polarización derecha e izquierda. Esto permite obtener un conjunto de 18 puntos de información, relaciones de vectores, señal o ruido útil, 9 puntos de los espines de polarización derecha y 9 puntos de polarización izquierda. Los puntos se clasifican con respecto a la imagen inversa del ruido blanco como una frecuencia portadora, con el máximo de amplitud 256 decibeles. Las combinaciones de 18 puntos con relación a la amplitud indicada, expresadas en unidades equivalentes relativas, son altamente específicas. Para que el investigador asimile mejor los puntos, han sido conectados por líneas de forma abstracta, creando gráficos de escala de Flinders a color. El gráfico del spin de rotación derecha es de color rojo, el de rotación izquierda de color azul. Quedó establecido por los investigadores que para determinados tipos funcionales de células del organismo, cada frecuencia modular representa una armónica central dentro de las otras 8 frecuencias modulares. La comparación de las imágenes gráficas de objetos reales con sus respectivos modelos gráficos de los órganos estándares óptimos permite determinar los sistemas patológicamente más modificados y los órganos en los márgenes del organismo en general. El gráfico en azul del spin de rotación izquierda refleja el nivel de realización de la actividad funcional del objeto analizado, mientras que el gráfico en rojo, el grado de recuperabilidad. La representación gráfica de las imágenes de los modelos estudiados comprende el sistema experto principal del equipo y suministra al máximo la obtención de la información del diagnóstico. Como segundo sistema experto, actúa el análisis de los puntos de referencia en los modelos estudiados, lo cual permite evaluar el grado y el vector del balance de los espines de polarización derecha e izquierda, de los campos de torsión, de un punto determinado, y a su vez estructurizar el modelo, determinar las zonas patológicamente más modificadas y las zonas que compensan, sostienen la función del modelo estudiado o investigado. Para ello existe una matriz de 13 estados de fase posibles, 6 gradaciones de cambios anabólicos y 6 catabólicos, con la fase inicial de 0, que refleja el estado cuantitativo ideal de los sistemas fisiológicos. De esta manera, los límites de los desplazamientos fisiológicos de fase de las posibilidades compensadoras se compactan en fases más menos 1 a 3, patológicas en más menos 4 a 6, y correspondientemente del desplazamiento rojo y azul del espectro de los tejidos estudiados. En los márgenes de las condiciones anteriormente mencionadas, en la base de datos de los programas de informática, se han introducido modelos como estándares del estado óptimo de los órganos, los tejidos y las células del organismo, las moléculas químicas y bioquímicas, las imágenes de los estados patológicos fijados, indicados como diagnósticos patológicos, los modelos de helmintos, protozoos, bacterias, virus,
alérgenos y productos alimenticios. La realización de la prueba vegetativa posibilita una simulación específica del grado de la posible corrección por numerosos medios terapéuticos y construcción de un programa individual de corrección a nivel del organismo en escala real de tiempo. La función metaterapia abastece la optimización del estado funcional de los modelos biológicos específicos en la escala real de tiempo. La aplicada en forma de destrucción deprime el estado funcional de los microorganismos por medio de la creación en sus márgenes de campos entrópicos de alto voltaje. La realización del análisis multifactorial, análisis espectral entrópico, permite establecer la presencia cuantitativa en determinados medios de específicos representantes químicos y bioquímicos en los márgenes de un corredor dado, de los valores límites inferiores y superiores. Se lleva a cabo una definición clasificada de 7 grados de elementos específicos con relación al modelo dado, de un organismo específico, un órgano, un tejido y otros. El equipo evalúa el grado de entropía de los enlaces interatómicos en las moléculas complejas de compuestos de proteína y a su vez permite reflejar el nivel de las posibilidades funcionales de los mismos, el nivel de potencia. Los equipos informáticos de diagnóstico y evaluación NLS de la serie Metatron pueden utilizarse en condiciones clínicas y en condiciones de práctica médica individual. Se aconseja el uso del equipo en la medicina militar y deportiva, en las prácticas del área homeopática y psicológica, en programas ecológicos y muchas otras áreas, de acuerdo a las características específicas anteriormente obtenidas de los vectores de determinados órganos, tejidos o sus zonas, así como de células específicas o de sus zonas. El equipo permite crear propios productos originales de información, llamados metazodes, que actúan directamente. Para producir metazodes en calidad de datos iniciales de información, se utilizan también modelos de distintos estados ideales, productos de órganos y patológicos, diagnósticos, modelos de diferentes momentos etiológicos, microbios y otros, archivos terapéuticos, alopatía y otros. Como ya hemos señalado anteriormente, al realizar alguna prueba o tratamiento con el aparato Metatron, el estado del organismo se evalúa por medio de la amplificación de resonancia de la radiación del órgano estudiado y la lectura sin contacto de los parámetros por medio de sensores biestables. Por primera vez, el efecto distante de la interacción de los objetos de naturaleza animada e inanimada, es decir, la transmisión de los impulsos de información del hombre hacia el aparato, fue registrada durante los experimentos de Valery Kravkov en los años 20 del siglo pasado. Bajo la dirección del profesor Vyacheslav Togatov, se estudió la reacción de distintas estructuras semiconductoras en el cuerpo humano. Se demostró experimentalmente que el cerebro humano, sin el uso de cables, puede afectar el sensible sensor del dispositivo. Los equipos de la clase Metatron son capaces de evaluar el nivel de ruido de información de fondo de los objetos biológicos descompuestos o destruidos. El sensor biestable de un dispositivo que registra el ruido de información de fondo de los objetos biológicos. Este sensor representa un generador de banda ancha del ruido blanco. Como generador del ruido se utiliza un diodo generador especialmente elaborado. Al sintonizar el generador de ruido en una frecuencia de resonancia con el objeto biológico, este permite reflejar las características de la frecuencia y resonancia del ruido sobre el objeto estudiado en un espectro estándar de frecuencias. La señal obtenida es sometida a un análisis espectral de frecuencia. Los diseñadores en el dispositivo de dicho equipo aplicaron la biorretroalimentación remota, destinada para la percepción de la actividad cerebral y la conversión de dicha información en una secuencia de impulsos por medio del sensor biestable. Señalemos otro elemento más del dispositivo, el cardistor. Este elemento está destinado para trabajar directamente con el paciente y amplificar el efecto del sensor biestable. Este consiste en un monocristal de carbono con función de semiconductor y transistor, que acciona como un elemento radiactivo optoelectrónico ante la luz láser. Cuando la luz láser se dirige al cardistor, en el semiconductor se produce un cortocircuito brusco temporal y a su vez se libera un determinado nivel de energía. La repetición de dicho proceso con alta frecuencia provoca la liberación periódica y almacenamiento de energía. Quedó establecido que la longitud de onda del láser preferida es de 360 a 680 nanómetros. La activación de la iluminación periódica del cardistor por la luz láser provoca la liberación periódica de energía y provoca a su vez el aumento del potencial intuitivo del paciente. En la situación indicada anteriormente, los componentes electromagnéticos y de torsión de la luz láser están dirigidos al paciente. Para bloquear el componente electromagnético se utiliza un dispositivo, resonador de microondas o electromagnético, que impide la penetración del componente electromagnético, formando y dirigiendo simultáneamente al componente de torsión como el estímulo único para lograr el efecto necesario en el paciente.
Uno de los elementos principales en el dispositivo del aparato Metatron son los inductores magnéticos, norte y sur, los cuales sirven para activar ciertas áreas de la corteza cerebral. El Instituto de Psicofísica Aplicada produce aparatos con generadores de frecuencia 860 MHz, 1,4 GHz, 4,9 GHz y recientemente inició la producción de equipos estacionarios de alta frecuencia de hasta 40 GHz. Mientras más sea la frecuencia del campo generado, más será la capacidad de resolución del equipo. Si el equipo con una frecuencia generadora de 4,9 GHz tiene una capacidad de resolución de 5 a 10 micrones, entonces el equipo con una frecuencia de 40 GHz alcanza hasta 100 angstrom, que permite evaluar la ultraestructura de la célula, el cromosoma, las moléculas de ADN, así como conducir la corrección de la oscilación del genoma. Cada órgano en el organismo representa un transmisor de onda con su propia frecuencia. En el organismo existen varios de estos tipos de transmisores: el cerebro, el corazón, el hígado y otros. Las amplitudes máximas de las ondas de estos transmisores, imponiéndose una sobre la otra, forman una estructura única y específica, un esqueleto de información energética del organismo humano. Ante la proyección sobre la piel del cuerpo humano, el esqueleto de información energética da una imagen determinada en forma de enrejado geométrico, la cual fue descrita por primera vez por los antiguos médicos chinos, y no es más que una proyección sobre la piel del sistema de meridianos y colaterales de Jin Luo. Las zonas donde se cruzan los máximos de las amplitudes de ondas de distintas fuentes biológicas, los nudos del enrejado, se denominan puntos de acupuntura o puntos biológicamente activos. Dichos puntos de acupuntura existen no solo en el cuerpo humano, sino dentro y en la superficie de cada órgano. De acuerdo a las leyes de la física, mientras más sea la frecuencia del generador, menor será la longitud de la onda. De esta manera, si aumentamos la frecuencia del generador, los tamaños de cada celda del esqueleto de información energética disminuirán proporcionalmente, y podemos valorizar el estado de un punto específico en el órgano, basándose solamente en las características de los puntos biológicamente activos, zonas de antinodos del campo, que disponen exclusivamente de sus propias características de onda, la frecuencia, el ciclo de trabajo o ciclo útil, la amplitud de la señal, la longitud de onda, por la aproximación máxima topológica del punto interesado al punto biológicamente activo, que mientras menor sea, menor será el tamaño de la celda del enrejado. Así, mientras mayor sea la frecuencia del generador, mayor será la capacidad de resolución del aparato. Los estudios han demostrado que el efecto del paciente sobre el sensor biestable es mucho más reproducible en la frecuencia de interrupciones de los impulsos electromagnéticos cercana al ritmo θ de las ondas del cerebro del paciente. Dicha frecuencia varía aumentando o disminuyendo en dependencia del estado de salud del paciente. En realidad, se ha detectado una correlación entre la desviación de la frecuencia y los estados patológicos de sistemas determinados del organismo, de órganos específicos e incluso de células y fragmentos de cromosomas. Dicha correlación o enlace permite realizar un diagnóstico de diferentes estados patológicos. Pueden servir de ejemplo el diagnóstico de protrusión de los discos de la columna, la diabetes mellitus, las fracturas de los huesos y traumas en general, la trombosis vascular, la hepatitis de forma aguda o crónica, la cirrosis hepática y muchos otros más estados patológicos. Es necesario subrayar que dicho diagnóstico se puede realizar utilizando el nivel subconsciente de la función cerebral, es decir, sin tener en cuenta la influencia del paciente. Incluso en pocos casos donde la sintomática clínica es muy típica, el método de diagnóstico NLS presenta información adicional sobre la extensidad del daño y permite realizar las respectivas indicaciones sobre el diagnóstico. En la mayoría de los casos, este método es de suma importancia a la hora del diagnóstico y respectivamente para la elección correcta del tratamiento médico. El creador del aparato para el diagnóstico no lineal, NLS, se considera Nesterov Sviatoslav Pavlovich, el cual, en el año 1988, propuso el sensor biestable y a su vez fundó la idea del aparato. Inmediatamente comenzó el trabajo activo en la creación y el mejoramiento de los sistemas de diagnóstico no lineal. El periodo, desde el año 1990 hasta el año 1995, se caracterizaba por las pruebas clínicas de los primeros aparatos. A finales de los años 90, se observa un rápido crecimiento de la producción comercial del equipo y un gran salto en la calidad de los resultados obtenidos. El método de diagnóstico NLS aún se encuentra en fase de desarrollo. Las metódicas de diagnóstico se mejoran tan rápido que las versiones de los sistemas se actualizan cada 6 meses. Con ayuda de la introducción de nuevos aparatos con sensores digitales biestables, el diagnóstico NLS llegó a ser no solo el más rápido, sino también el de otra calidad. Es obvio que las metódicas dinámicas, tales como la visualización tridimensional de los resultados de estudios, muy pronto llegarán a ser aplicadas en la práctica diaria.
En el Instituto de Psicofísica Aplicada se continúa la búsqueda de nuevos métodos de estudios en la base de los sistemas de análisis NLS. Los resultados son bastante alentadores. El análisis NLS, en comparación con la resonancia magnética nuclear y la tomografía computarizada, no requiere de campos de alta intensidad. El desarrollo de la nueva generación de escáneres electrónicos por medio de ordenadores para los equipos de la serie Metatron, en los cuales se aplica la visualización multidimensional virtual del objeto estudiado o analizado, permitió significativamente mejorar la efectividad del método de análisis NLS e incluso aumentar el área de su uso. Una característica de la visualización multidimensional del análisis NLS es el carácter de imagen volumétrica que ofrece el escaneo. Los resultados obtenidos de tal sistema representan un conjunto único que facilita la reconstrucción de las imágenes virtuales multidimensionales de las estructuras anatómicas del objeto estudiado. Debido a esto, el análisis NLS de imagen tridimensional virtual se puede utilizar con extensidad, en particular para estudios angiográficos, con la reconstrucción tridimensional de las formaciones vasculares. La preparación de imágenes para el análisis visual se lleva a cabo por medio de los productos innovadores desarrollados del software del método original cuatridimensional de los Tissue Microarrays, que permite no solo obtener imágenes multidimensionales de las estructuras anatómicas virtualmente, sino especialmente reflejar el tejido biológico de interés, una extra dimensión, así como visualizar los huesos, los tejidos blandos y los vasos sanguíneos de manera simultánea o en cualquier secuencia necesaria. El costo del equipo para el diagnóstico no lineal, NLS, sigue siendo extremadamente bajo en comparación con otros sistemas. Esto contribuye a la amplia propagación del método en los países con bajo nivel de ingresos. De todos los métodos informáticos de diagnóstico, el método NLS da una mejor imagen y más cercana a la patólogo anatómica. Dicha circunstancia, junto al nivel de seguridad, contribuye a la rápida evolución del método de diagnóstico NLS. Otra área de perspectiva del desarrollo de las tecnologías NLS es la creación del sistema de telemedicina con propiedades de monitoreo y seguimiento. La maravillosa oportunidad funcional del método es el aumento de la sensibilidad del diagnóstico y de las posibilidades funcionales del sistema por la facultad del diagnóstico tecnológicamente remoto, telediagnóstico, de modo asíncrono, mediante la comunicación entre el médico y el paciente, donde estos pueden comunicarse entre sí de forma interactiva e independientemente de la lejanía territorial de los mismos. El sistema ofrecido por el Instituto de Psicofísica Aplicada proporciona la posibilidad del contacto audiovisual entre el paciente y el médico durante el diagnóstico NLS, cuando el médico se encuentra lejos del paciente. El equipo puede aplicarse en las clínicas, centros de diagnósticos e institutos de investigación científica para lograr un diagnóstico a distancia de los pacientes con la posibilidad del uso de terminales móviles en numerosas condiciones, tales como en campos, en montañas y en el mar. El conjunto de los materiales obtenidos, en correspondencia con el cumplimiento de los requisitos de protección de la información, se envía a un servidor especial del Centro Médico de Consultas. Hoy cada vez más médicos de la clínica se interesan en asimilar la técnica de diagnóstico no lineal. Por eso, es evidente la necesidad de que dichos especialistas reciban la formación y los conocimientos pertinentes. Sin embargo, dentro de los especialistas clásicos, aún se observa la tendencia de prestarle más atención al uso de la tomografía computarizada e imagen por resonancia magnética. Por eso, el método NLS, lamentablemente, aún es olvidado o desaprovechado entre los otros métodos más ortodoxos de diagnóstico. Los especialistas de las clínicas estarán listos, en gran medida ya están listos, en superar sus posibilidades de diagnóstico, utilizando el estudio NLS y a menudo no la TC, la IRM, ni los métodos de radionucleidos. No obstante, solo con la ayuda de la Asociación Estratégica de Especialistas en Diagnósticos, NLS, radiólogos y clínicos, se puede hallar la clave para el uso óptimo del diagnóstico y el tratamiento médico de esto en todos los sentidos de un método tan original y eficaz en la medicina.